Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecer primero que nada al Comité Científico de las Jornadas que hayan seleccionado mi comunicación para exponerla aquí. Y nada, pues en fin, el título es el que tienen ustedes a la vista, Lanzarote y Fuerteventura en los manuscritos del presbítero Pedro Marcelino Quintana. Y sin más paso a desarrollar la cuestión. El índice al que me voy a atener, espero que con el tiempo suficiente, todos decimos lo mismo, será el siguiente: nota biobibliográfica de Pedro Marcelino Quintana Miranda, cuantificación de las referencias de Lanzarote y Fuerteventura en los manuscritos, las temáticas abordadas y sus tipologías, breve descripción de los contenidos por temáticas y conclusión. Bien, entro ya en materia. La primera parte, las notas biobibliográficas, serían, pues, en fin, unos cuantos datos referentes al presbítero. Nació en Arucas en 1886, se licenció en Sagrados Cánones en 1910, el mismo año en que se es ordenado sacerdote, y falleció el 23 de julio de 1952. Cultivó, pues, en fin, muchos géneros: la novela, el artículo periodístico, la poesía, el ensayo, la historia. Realizó estudios de botánica, arte, arqueología y antropología, y publicó, aunque póstumamente, una historia de Arucas, que la editó el Ayuntamiento de Arucas en el año 79 y el año 2003. Hizo una historia del Seminario Conciliar de Canarias, que se publicó en 2006, y después, de forma inédita, pues, aunque nadie ha visto esos textos, pero se dice que tenía unos apuntes para una historia de los jesuitas en Las Palmas de Gran Canaria, una vida de San Cristóbal, y como, digamos, méritos concurrentes, podemos señalar algunos. Fue nombrado hijo predilecto de Arucas en 1944, primer año en que lo hacen también cronista oficial, primer cronista oficial, y ejerció en las parroquias de San Lorenzo, también en La Habana, como adjunto, y fue capellán y profesor en el Colegio de la Salle de Arucas prácticamente la mayor parte de su vida. Esta es la portada de los tres cuadernos que están digitalizados y en la biblioteca digital del Ayuntamiento de Arucas. El primero, el título de los tres, es el mismo: cuaderno de noticias referentes al pueblo y la parroquia de Arucas, y fueron escritos entre 1926 y 1931. Son unos cuadernos bastante copiosos, como vamos a ver, y para que más o menos vean el estilo, básicamente él copia de manuales de historia de Canarias, pero no solo hace eso, sino que además, pues, inserta noticias pues, que le aportan determinadas personalidades que él consulta. Esto me lo dijo el señor Gurría Marrero, esto me lo dijo el marqués de Cialcasa, esto me lo confirmó Rodríguez Roure. Es decir, tiene bastante información oral que merece la pena. Y luego extracta, pues, bastantes testamentos y da datos de nombres propios y de acontecimientos singulares que no aparecen en los manuales, por lo que, de alguna forma, aunque todo no es aprovechable, pero hay bastantes cosas que a cualquier historiador le puede resultar interesante. Aquí, por ejemplo, he seleccionado esta página. Vean el estilo: es un cuaderno paginado con sus líneas y una letra impecable, a veces ilegible, sobre todo en los últimos años, cuando ya el presbítero empezó a perder la vista por una enfermedad. Y aquí he seleccionado un pequeño texto sobre el volcán de Lanzarote. Aquí tienen los dos manuales, las dos monografías que les cité: Historia del Seminario Conciliar de Canarias y la Historia de Arucas, en la última edición, la edición de 2003. Aquí aparece ya el presbítero ya en una edad mayor, y la firma, una firma, en fin, tanto compleja,
que la pude extraer de una carta que escribió el 19 de abril de 1932. Bien, ya entrando en la cuantificación de las citas que hace expresamente de Fuerteventura y Lanzarote, pues aquí tienen ustedes en este cuadro los cuadernos, el número de páginas de cada cuaderno, el número de citas de Lanzarote en cada cuaderno, el número de citas de Fuerteventura y el total. Como verán, los manuscritos son de 1926 a 1931 y escribe nada menos que 997 páginas. Es un volumen bastante considerable. Y las citas que se refieren a Lanzarote y Fuerteventura, pues básicamente son 46, 41, que suman un total de 87. Luego ya descendiendo un poco más, qué localidades aparecen citadas en esas noticias que el presbítero inserta en cada cuaderno, pues aparecen de Fuerteventura 70 localidades, básicamente el nombre de Fuerteventura, de la isla de Fuerteventura, pero después determinadas localidades como Antigua, Betacuria, Casillas del Ángel, La Oliva, Pájara, Puerto de Cabras, Tetil, Tiscamanita, Toto, Tuineje, etc. De Lanzarote, pues recoge un número exactamente igual, 70, y aparece básicamente Lanzarote, 46 veces citada, pero luego se refiere a localidades como Arrecife, Femé, Jaría, Janubio, montañas de Tinamala, San Bartolomé, San Marcial de Ruicón, Teguise, Tías, Tinajo y Yais. Luego aparecen también algunas citas de los islotes de Alegranza y la de Lobo, que pues se agregan a este paquete. Ya más referido a los temas que aborda los manuscritos, pues yo he procedido a realizar una clasificación en 5 apartados. El primero, el más voluminoso, el que hace referencia a temas de toponimia y léxico, en donde aparecen 60 citas, el 46,6. En segundo lugar, las actividades relacionadas con la práctica religiosa. Tengan en cuenta que, como tal sacerdote, la preocupación inicial de sus temáticas en los manuscritos son los temas religiosos. 38 veces aparecen citadas, 29,7. Luego, en tercer lugar, asuntos civiles, historia, arte, literatura, economía, aparece 17 veces citado. Nombres propios, 8, y fenómenos naturales, 5. Bien, es verdad que muchas veces establecer de forma rigurosa estos apartados es difícil, porque a veces en una sola cita podemos ver aspectos de varios apartados de los que tengo ahí recogidos en las temáticas. Bien, pasando ya a desarrollar las temáticas, pues el presbítero pues hace comparaciones de toponimia marroquí con toponimia canaria y toma, pues en fin, algunos ejemplos que por, digamos, parecido fonético, pues él las va asociando. Por ejemplo, Tinamal, pueblo de Marruecos; Tinamala, montaña y pueblo de Lanzarote; Tata, estación de Marruecos en la frontera del Sáhara, donde existe un pozo; Toto, pueblo situado en el centro de un llano árido de Fuerteventura. Y así sigue con algunas otras que, pues en fin, las pueden ver en el. Luego aparecen voces aborígenes, que él seguramente copia de Benítez o de algún otro lexicógrafo, relacionadas con Lanzarote y Fuerteventura, pero que el presbítero utiliza esta información muchas veces para trasladarlas a temas locales, a temas de la parroquia o de la jurisdicción de Aruca, de tal manera que muchas veces él combina unas cosas con otras, de tal manera que da la impresión de que esta información le sirvió para contextualizar algunos aspectos. Pero bien, no voy a ampliar muchas más cuestiones referidas a la toponimia, porque están más o menos en esa línea. Luego ya para
ir abreviando, el segundo apartado en volumen de citas son las actividades relacionadas con la práctica religiosa. Y aquí pues nos encontramos con muchas noticias referidas, digamos, al periodo anterior a la conquista de Gran Canaria, que él de alguna forma trata de también llevarlas a su preocupación, que es relacionarlas con noticias de Aruca. Y entonces pues habla del obispo Frías, que vino a Canarias en 1479, etc. Y básicamente estas notas pues las copia de Viera y Clavijo, de Fray José de Sosa, de Abreu, de Núñez de la Peña, etc. Y las coloca ahí y lo dice además, dice, está copiado literalmente de tal autor. Y a continuación muchas veces pues viene la razón del por qué el presbítero acude a explicar un hecho local con una noticia de carácter, digamos, extralocal. Y así sucesivamente. Paso a la siguiente, que también está en esta dimensión. Y aquí sí que hay algunas noticias que pueden de alguna forma ser mucho más directamente relacionadas entre Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria y sobre todo Aruca, como es el caso de los párrocos o los sacerdotes que fueron destinados a Gran Canaria, en particular a Aruca, que pasaron por Lanzarote, Fuerteventura, o eran originarios de Lanzarote y Fuerteventura, o después de realizar sus servicios en Gran Canaria, pasaron a algunas de estas dos islas. Es decir, que él aprovecha el ida y vuelta de estos religiosos, pero básicamente sorprende porque casi siempre hay una intencionalidad. Dice, fulano de tal vino enfermo de Lanzarote, estuvo un año, se curó y volvió a Tetir. Y entonces él establece esa relación de ida y vuelta y utiliza las noticias que muchas veces aparecen en los manuales canónicos de la historia de Canarias para pues, justificar cualquier evento de carácter local. Aquí es interesante la figura de José Miguel Batista Olivera, que conocido por Macarito, que es un personaje que acompaña a un párroco, don Manuel Morales Castellano, párroco de Tetir, que pasa a realizar sus servicios a Aruca, en donde fallece, y al que le encarga una gran cantidad de trabajo, de dorar imágenes, de restaurar cuadros, etc. Y es sorprendente la cantidad de trabajo que este personaje realiza en la parroquia de Aruca, relacionado con la imaginería, con la restauración de cuadros y con algunos otros servicios que aparecen recogidos en las facturas que están en el archivo parroquial. Es un personaje realmente importante, a pesar de que luego en el mundo de los especialistas en historia del arte pues hayan elementos que cuestionen la calidad del trabajo de este personaje, que además no es originario de Fuerteventura, sino que viene de Tenerife, muy joven, muy pequeño, y pues reside en la isla durante algún tiempo hasta que se forma y realiza su trabajo profesional. Bien, para no detenerme mucho en estas cuestiones, también aborda temas civiles, de historia, de arte, de literatura, de economía, y esta mañana que hubo un debate entre Sergio y Félix con el tema de las piraterías nuestras en otros lugares, el cronista de Aruca sí llama la atención de las veces que gente armada de Fuerteventura y Lanzarote, al mando de los señores, pues saquean la Iraga. Y esto que puede ser una noticia, en fin,
incluso hasta dudosa. Sin embargo, él la aplica para que, de alguna forma, él la relaciona con una muralla defensiva que dicen que los antiguos canarios realizaron en torno a una pequeña aldea que luego va a ser Bañadero, y que dicen que los mayores que él conoció vieron parte de esa muralla, que luego por la platanera y los cambios en el territorio pues la han hecho desaparecer. Y después voy a toda prisa. Habla también después, no solamente de las piraterías que realizan en el norte de Gran Canaria y en la costa de la Iraga, gente de Lanzarote y Fuerteventura, sino habla también de la llegada de piratas berberiscos, argelinos fundamentalmente, que aparecen por allí y realizan algunas fechorías. Bien, sigo, ya tengo la... también, pues, en fin, habla de algunas cuestiones pues, relativas, en fin, a una noticia que a mí me llamó la atención, que dice que en marzo de 1881 se celebró una reunión en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Las Palmas, para leer una memoria sobre el cultivo de la caña de azúcar de la comisión que fue a las Islas de Madeira, y que solo asistieron los ayuntamientos de Galda y uno de Lanzarote. Me llamó la atención esta cuestión. He intentado averiguar quién de Lanzarote estaba interesado por conocer el resultado de ese informe que se hizo para resolver el tema de la crisis de la cochinilla, que era el cultivo que se pretendía con el que se pretendía sustituir la caída de precios en los mercados de destino. Bien, y sigo para un poco ajustarme al tiempo. En nombres propios aparece el sacerdote que ya les comenté, Manuel Morales Caballero, que tiene una calle muy céntrica en el casco de Aruca. Fue cura de Tetire en Fuerteventura hasta el 6 de febrero de 1885, y es un personaje realmente importante por su labor, no solamente parroquial, sino por su labor social. En Aruca los curas, los párrocos, no tienen no tienen una leyenda favorable. Casi siempre se les ve unidos al poder caciquil. Este es de los pocos párrocos que tienen una leyenda favorable por socorrer a la gente más necesitada. Habla otra vez de Macarito, habla de Domingo Perdomo Rogel, natural de la Antigua, que fue sepulturero en 1902, era hijo de Tomás Perdomo, que fue fuellista del órgano de la parroquia, y sepulturero que murió enterrando una señora. Es una noticia que debió ser impactante. Luego habla de Pedro Salvago, asediano de Fuerteventura, habla del licenciado Eduardo Sal por algunos cometidos, habla del ingeniero Orencio Hernández Pérez, que fue el que hizo el proyecto del muelle grande de Arrecife, y el que recomendó traer para las obras de ese muelle piedra de la cantería del señor Gurier en el puertillo de Aruca. Y habla también de Juan Rodríguez González, banquero, lanzaroteño, suegro del doctor Tomás García Guerra, uno de los personajes más destacados de la política local. Bien, en cuanto a fenómenos naturales, ya les comenté al principio los temas relacionados con el volcán de Lanzarote de 1730, de 1824, pero no es un acontecimiento aislado, sino que ya en 1768 pues se hablan de las crisis y las hambrunas de Fuerteventura y Lanzarote, y digamos la reacción de la gente de la localidad, de Gran Canaria y de nuestra localidad, que hacen colectas para socorrer a la población de Lanzarote y Fuerteventura. Y eso es una noticia recurrente. Hasta en un momento determinado se hacen no solamente colectas populares, sino colectas entre la propia corporación municipal, y se recarga con una cantidad los consumos para recaudar dinero, y en un momento determinado incluso pues
trae enfermos de Fuerteventura y los acoge en el barrio de La Santidad, todo ello con los costes pagos por la municipalidad. Incluso pues se hacen colectas para aquella gente de Fuerteventura y Lanzarote que tuvo necesidad de emigrar a Gran Canaria, pues pagarle el billete de retorno. Esto es una noticia recurrente, se repite varias veces y que es muy interesante porque a través de la información que da el presbítero en sus anotaciones, pues se pueden ir a las actas municipales y ahondar en esta información. Y, en fin, ya termino con esta cuestión. El crack de la cochinilla y los años tan difíciles de 1881-83 que hacen que el presbítero coloque literalmente esta nota. Si Canarias se vio afectada por la sequía, en Lanzarote y Fuerteventura los efectos fueron particularmente devastadores. Con frecuencia, conejeros y majoreros, cuando llegaban las lluvias, veíanse obligados a huir a las Islas Mayores, Tenerife o Gran Canaria, o hacia América directamente. Fueron particularmente duros para estas islas orientales los inicios de los años 60 y comienzos de los 80, me refiero al siglo XIX. En este último periodo, el pueblo de Tiscamanita, en Fuerteventura, pasó como consecuencia de la sequía de 1000 habitantes a 100. Casi todos sus moradores habían emigrado. El Ayuntamiento de Arucas, con motivo de este hecho, pues acordó enviar ayuda y hacer una colecta. En fin, que como vemos, las anotaciones son las que les comenté al principio y las conclusiones a las que se puede llegar después de este rápido recorrido son las siguientes. De lo visto hasta aquí queda acreditado que el primer cronista oficial de Arucas conoció la situación general de Fuerteventura y Lanzarote en diferentes aspectos: sociedad, historia, movilidad, fenómenos naturales, religiosidad. Los datos que anotó en su cuaderno Quintana Miranda muestran la íntima relación que ha existido entre ambas islas y Gran Canaria en sentido bidireccional. En las noticias que extrae de las actas de los plenos corporativos se desprende que los representantes municipales de Arucas fueron solidarios en los momentos más difíciles que se vivieron en estas dos islas, sequías y hambrunas recurrentes. Que la presencia de habitantes procedentes de Fuerteventura y Lanzarote residiendo en el municipio de Arucas ha sido una constante histórica, como reflejan los registros parroquiales de bautismo, casamientos y fallecimientos, donde se hace constar por parte del párroco correspondiente en la partida, dice vecinos, están residiendo en la villa, pero proceden de Lanzarote, de Fuerteventura o de una localidad de ambas islas. Y yo con esto pues acabo para cumplir el tiempo demandado. Muchas gracias. Muchas gracias a Ramón Díaz por su magnífica exposición y tenemos pues unos minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Gracias. Enhorabuena, Ramón, por tu disertación. Me ha gustado mucho y mi memoria a veces me falla cuando hablas del párroco Morales Caballero, párroco de Antigua. Si mal no recuerdo, también estuvo en La Oliva, sí, el párroco Morales Caballero. El hermano, eran dos hermanos. Ajá. El hermano, él estuvo en Tetir, sí, y de Tetir pasó a Arucas, donde falleció. Pero el que ofició la honra fúnebre fue el hermano que había estado en Antigua y en La Oliva. Sí, yo también tuve la misma confusión. Sí, que lo he visto en los documentos de parroquiales. Y luego una segunda cosa, citas a un escultor, Juan Manuel Batista Olivera. Es el mismo que Macario, porque le llaman el Macarito, Macario Bautista Olivera. Sobre este personaje tiene un artículo en Tebeto, una persona que ya no está entre nosotros, Ignacio Hernández Díaz, sobre la familia del escultor. Es el mismo, Macario Bautista o Juan Manuel, creo que ponía,
Me parece, es el mismo que Macario Bautista, Sí, sí, sí. que tiene obras, incluso Sí, sí. alguna obra Yo estoy seguro que es el mismo, en la antigua. Pepe, yo creo que es el mismo. Es el mismo porque... Sí, sí. No, que yo recuerdo que el Ignacio Hernández Díaz decía que venía de Tenerife, su familia, entonces debe ser el mismo, llaman el Macarito con sentido despectivo, porque incluso restauró, no me gusta lo que, a su manera, alguna obra de Luján. Sí, Macario Bautista. Restauró Santa Lucía, Sí. que si no es de Luján Pérez, la que está en Aruca, si no es de Luján Pérez, es de su escuela. Parece que el resultado no gustó mucho. No era una persona brillante. Bueno, resuelta mis dudas, gracias por aclararme las ideas.